Hola, ¿qué tal, hermanos? Vamos a continuar con nuestro estudio de panoramas del Antiguo Testamento del libro de Génesis y vamos a tocar los capítulos del día de hoy del 12 al 50. Recuerden, y como se los comenté en el primer video, es esto solamente un panorama. Hablar de cada uno de los patriarcas y lo que hizo tomaría muchísimas sesiones. Entonces espero que estos estudios sean para ustedes como un bosquejo general y así ustedes de manera personal puedan entrarse a los textos bíblicos y sumergirse aún más en cada uno de ellos. Entonces, como vamos a ver la historia de los patriarcas el día de hoy, vamos a iniciar con el primero, siendo el primero Abraham. La historia de Abraham compete del capítulo 12 al capítulo 23 y vamos a hablar un poco de la genealogía de este hombre. Abraham fue hijo de Taré, quien a su vez fue hijo de Sem, uno de los 3 hijos de Noé. Recuerden, en el arca de Noé no solamente entró Noé y su esposa, sino que entraron sus hijos junto con las esposas de sus hijos. Y junto con estas 4 familias, repoblaron toda la tierra. 4 mujeres, 4 varones. Entonces, Abraham era descendiente de uno de los hijos de Noé. Pero vamos a ver un poco más de los antepasados de Abraham, de sus ilustres antepasados. Vemos que Noé tuvo como padre a Lamec, y esto lo vemos en Génesis capítulo 5 verso 29, cuando dice así la escritura: y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. A su vez, el abuelo de Noé fue Matusalén, quien es conocido como el hombre más longevo de toda la Biblia, viviendo 979 años. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 5 verso 27. Y aún también encontramos como su bisabuelo al gran Enoc, quien, de acuerdo con Génesis capítulo 5 verso 24, Dios se lo llevó, ya que Enoc, dice Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces vemos que las personas descendientes, los antepasados de Abraham, era gente muy entregada al Señor. Ahora sí, vamos a entrar a materia con este Abraham y vamos a hablar un poco de él. Abraham es, como ya lo mencioné, hijo de Taré. Y encontramos aquí la primera promesa hecha a este hombre por parte de Dios en Génesis capítulo 12 verso 1, donde el Señor le dice que si le obedece de salir de la tierra de su parentela, el Señor le bendecirá. Dice así la palabra de Dios: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Pero también encontramos que en Génesis capítulo 12 verso 3, por medio de Abraham también son benditas las generaciones de la tierra, las naciones de la tierra. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 12 verso 3: y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque de su descendencia iba a venir el Mesías esperado. También encontramos en Génesis capítulo 15 verso 6 la justificación por fe. Dice la palabra de Dios: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham no hizo nada para ganarse el favor de Dios. Simplemente le creyó a Jehová y esta fe le fue tomada por justicia. Pero recuerden que Jehová pone el creer como el hacer en las personas. Entonces, toda la gloria de las decisiones de Abraham por seguir a nuestro Señor es única y exclusivamente para Dios. También encontramos en Génesis capítulo 21 versos del 1 a 3 el nacimiento de Isaac. Dice así la palabra de Dios, Génesis 21 verso 1 al 4, dice, verso 1 a 3, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo,
que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Recuerden que para que una nación pueda ser grande, primero necesita tener gente. Abraham ya era grande y era viejo, no podía a lo mejor procrear con tanta facilidad, tanto así que cuando Sara escuchó de un ángel que iba a concebir, Sara rió, diciendo, bueno, ya estoy muy adulta, ¿cómo he de dar a la luz, dado mi edad tan avanzada? Pero como nada es imposible para Dios, Dios cumple su promesa y le da un hijo llamado Isaac. Y en Génesis 24 encontramos cómo para perpetuar el linaje de Abraham, Abraham mismo manda a uno de sus sirvientes a encontrarle esposa a su hijo Isaac. Pero hay un acontecimiento muy importante en la vida de Abraham y en la vida de Isaac. Y eso lo encontramos en el capítulo 22 de Génesis, donde vemos que el Señor le pide como sacrificio a su hijo, a Isaac. Y Abraham, siendo el hombre de fe que era, no duda en darle su hijo a nuestro Señor en sacrificio. Tanto así que justamente cuando a Abraham ya tenía el cuchillo para matar a su propio hijo, un ángel del Señor le dijo, no lo mates. Mira, ahí hay un cordero. Al Señor le honró lo que tú hiciste porque vio que no le negaste a tu propio hijo. Ahí está el sacrificio que tú le vas a levantar a nuestro Señor. Y eso fue por el cual conocemos a Abraham como el padre de la fe. Una prueba muy grande, pero aún así Abraham salió airado. ¿Y qué es lo que encontramos en esta prueba? Bueno, podemos encontrar como una analogía a Cristo, quien realmente va a morir muchos años después, por todos nosotros, siendo la justa propiciación por cada uno de nuestros pecados. La segunda persona que vamos a estar viendo aquí, que ya mencionamos, es el patriarca Isaac. Y la Biblia habla de él en Génesis capítulo 25 y 26. Isaac, también llamado el hijo de la promesa, tenía como esposa a Rebeca, quien era estéril, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero Dios tuvo misericordia de este matrimonio, de Isaac y Rebeca, y le permitió tener hijos. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 25 y 21. Dice así la palabra: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. ¿Qué concibió? Bueno, tuvo concibió a dos hijos. Esaú, quien se caracterizaba por ser un hombre cazador y el favorito de su padre Isaac, y también concibió a Jacob, hombre de caza y favorito de su madre. Ambos gemelos, siendo el mayor Esaú y siendo el menor Jacob. Pero desde un principio Jehová ya le había revelado a Isaac y a Rebeca que realmente estos dos hermanos iban a estar en conflicto, anunciando tres realidades para el futuro. 1. De esos dos hijos se formarían dos pueblos que estarían separados. 2. Un pueblo de ellos sería mayor y más fuerte que el otro. Y 3. Que el mayor serviría al menor. Y como ya sabemos, y lo veremos, Isaac usurpó la bendición de su hijo. Y podemos nosotros encontrar que, de igual manera como el Señor prometió a Abraham que le iba a bendecir, que iba a multiplicar su heredad y también iba a ser bendición para la tierra, esta misma promesa también se la da Dios a Isaac en Génesis capítulo 26, verso 1 al 5. Ahora pasamos al tercer patriarca, que sería Jacob. Esto lo vemos en los capítulos 27 a 36. Jacob, que también significa el que suplanta, tenía un hermano gemelo llamado Esaú, quien a su vez era mayor que Jacob, solamente por haber salido primero de la matriz. Y de acuerdo con Génesis capítulo 25, verso 23, dice el Señor: y el mayor servirá al menor, ya que Jacob, con ayuda de su madre, usurpó la bendición que Isaac le tenía a su hijo Esaú. Entonces, ahora el bendecido era el menor,
y el cual tenía todas las bendiciones de acuerdo a lo que Jehová había dicho. Pero encontramos también en Génesis capítulo 25, versos 11 y 15, una bendición muy especial que el Señor le da a Jacob. Igual que a su padre Abraham, igual que a su padre Isaac, nuestro Señor le place bendecir a Jacob, mientras él se dirigía a buscar esposa a la casa de su tío Labán, quien a su vez trabajó. Jacob tuvo que trabajar para su tío para que le diera a Raquel y a Lea como sus esposas. Y Jacob es muy reconocido porque él es el padre de las 12 tribus. Las 12 tribus son Rubén, Isaacar, José, Aser, Dan, Benjamín, Neftalí, Gad, Simeón, Zabulón, Judá y Leví. Estos fueron los 12 hijos de Jacobo. Y a Jacobo vemos que se le cambia el nombre a Israel en Génesis capítulo 35, verso 9 al 11. Entonces ya no iba a ser llamado más Jacob, sino que ahora su nombre le fue cambiado a Israel. Y por último, encontramos en Génesis el relato de José. De Génesis capítulo 37 al capítulo 50. José el soñador. Él tenía un don, el cual era tener sueños, visiones y poder interpretarlos. Él fue vendido por 20 piezas de plata por sus hermanos a unos comerciantes, llegó a Egipto como esclavo, fue encarcelado injustamente, por supuesto, y en la cárcel él fue llamado por el faraón ya que quería a un intérprete de un sueño que le había estado atormentando. Ningún mago podía interpretarlo, ya que él no se lo quería decir a nadie. Pero Dios, que es dueño de todo y que lo sabe todo, se lo reveló a José, quien a su vez también se lo reveló al faraón. Y como el faraón se dio cuenta que José estaba siendo bendecido por el Dios Todopoderoso, le dio autoridad sobre todo Egipto, solamente estando el faraón arriba de José. Y esto fue de mucha ayuda. ¿Por qué? Porque una gran hambruna iba a llegar a toda la tierra. Tanto así que los mismos hermanos que vendieron a José tuvieron que ir a Egipto a pedir comida. Y José, lejos de hablarles con odio por haber sido vendido y tratado y haber sido esclavo, José les extiende la mano, los acobija en Egipto y les da un pedazo de la tierra en donde ellos puedan habitar con todas sus posesiones, con todos sus criados, con todas sus familias. José en Egipto se casó con una joven egipcia llamada Asenat, de la cual le nacieron 2 hijos, Manasés y Efraín. Y es así como el pueblo de Israel, gracias a la intervención de José, pudo llegar a Egipto. Y posteriormente dice la Biblia que José muere, pasan unos años, es olvidado el renombre de José, y como los egipcios estaban viendo que el pueblo de Israel se estaba multiplicando, decidieron ellos hacerlos esclavos. Y así inicia la historia con un pueblo en cautiverio, el libro de Éxodo, el cual lo veremos la siguiente semana. Hermanos, recuerden, no se limiten con esta información que les di en este panorama de Génesis. Busquen más en su palabra, busquen más en la Biblia, sumérjanse en un estudio profundo y podrán ver que hay muchos más tesoros que se pueden encontrar si tan solo le dedicamos tiempo a nuestro estudio personal de la palabra de Dios. Dios te bendiga, hermano.